Hoy iniciamos una serie, le decía, nueva, con un corte profético, escatológico. Veníamos estudiando la epístola de Timoteo, que tiene que ver mucho con el orden de la iglesia, que es importante que sepamos qué Dios espera de esta iglesia en este lugar. Pero vamos a compartir una serie, que llevamos unos domingos, que es importante que la iglesia tenga esta palabra en su corazón. Y el primer tema de esta serie es: estemos preparados porque Jesús regresará. ¿Cuántos lo esperan? ¿En serio? Pues estamos muy acostumbrados aquí y ahora. Estemos preparados porque Jesús regresará. Vamos a abordar una de las doctrinas básicas del cristianismo. Todo cristiano nacido de nuevo debe tener en su corazón y en su vida el deseo de esperar a su Señor. A través de los siglos, desde que Jesús ascendió a las nubes y que inicia la iglesia en el primer siglo, desde ese momento hasta nuestros días, la iglesia de Cristo hemos creído que Jesús regresará. Por eso estamos aquí. Nos congregamos porque tenemos la seguridad de que Él regresará. Este mensaje que vamos a predicar quedará marcado y quedará grabado en la historia de cada uno de nosotros, los que vamos a escuchar la palabra del Señor, y no habrá nadie que están aquí que tengan la excusa de decir: yo no sabía, nunca se me predicó y nunca se me dijo. Cuando Jesús resucitó antes de su partida y ascender a los cielos hacia la diestra del Padre, Él dejó una encomienda, que es el texto que hemos leído. Él dejó esta encomienda a sus discípulos. ¿Cuántos son seguidores de Jesús? Bueno, la palabra es para usted y para mí, que somos seguidores de Jesús y que somos discípulos de Jesús. Y dejó esta encomienda a sus seguidores, Mateo 28, versículo 19, y Él dijo: por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a formar ¿qué? Discípulos, seguidores. Ahora, la pregunta es: ¿cómo? ¿Con nuestras ideas? ¿Con nuestras iniciativas? ¿O cómo vamos a hacerlo? La palabra nos dice cómo hacerlo. Vamos a ser discípulos, seguidores de Jesús, y vamos a hacerlo a través de la predicación de los 4 evangelios, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Vamos a ser seguidores y discípulos de Jesús a todas las naciones. Nos deja aquí la tarea. El texto 20 nos habla cómo también hacerlo, enseñándoles que guarden la palabra, que obedezcan la palabra, todas las cosas que os he mandado. Es responsabilidad de la iglesia enseñar a los discípulos de Jesús a que guarden todas las cosas, porque todas tienen una razón de ser. Y dentro de todas esas cosas está la enseñanza y el mensaje de que Jesús regresará. En Hechos, capítulo 1, versículo 19, vemos los últimos instantes de Jesús en la tierra. Después de que Jesús deja esta encomienda a sus discípulos, Él los reúne, y en Hechos capítulo 1, versículo 9, nos registra el momento antes de su partida. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, imaginemos esta escena: Jesús viendo ¿a quién? A sus discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos, ¿cómo? Puestos en el cielo. ¿En dónde, hermanos? No en la tierra, no en las cosas terrenales. Los discípulos de Jesús tienen que colocar su mirada en los cielos, porque hacia allá ascendió nuestro Dios, y esa es nuestra morada eterna. Estamos por un tiempo en esta tierra, es muy breve. Yo veo a los hermanos ahora, cuando iniciamos la iglesia estábamos más jóvenes, hoy ya nos pintó el pelo de blanco, y esto nos habla de que estamos ¿de qué? De paso. No te acomodes aquí en la tierra porque no es tu morada final. Los discípulos dicen que tenían sus ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él
se iba. He aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Esto debió ser un momento extraordinario en la vida de los discípulos. Mirando hacia el cielo y de repente ver de manera literal dos ángeles ahí, al lado del maestro, los cuales también les dijeron, ¿a quiénes? Los discípulos. ¿Qué les dijeron? Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿me ayuda a leer? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es la promesa. Han transcurrido más de 2000 años, 2 milenios, y a través de los siglos, los cristianos nacidos de nuevo seguimos esperando la venida de Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? No lo veo tan emocionado, como que no le motiva esa idea, como que lo veo muy pensativo y como que no tiene el deseo que Jesús regrese. Estos 2 milenios, millones de cristianos han muerto sin haber visto regresar a Jesús, como el apóstol Pablo, un hombre de Dios que él vivió hasta el último instante de su vida esperando que su Señor regresara. Y vamos a ir a una cita, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Y vamos a ver el momento que el apóstol Pablo tenía presente el regreso de Jesús. Cada cristiano a través de la historia ha muerto creyendo que Jesús regresaría en su momento, en su tiempo, y permaneció firme en esa promesa que Dios dejó en Cristo Jesús. En esta iglesia tesalónica, muchos cristianos habían muerto en el tiempo de Pablo. Habían pasado de este mundo, ya no estaban. Y estaban muy inquietos y muy desanimados, porque les traía desánimo, incertidumbre el saber que mucha gente estaba muriendo. ¿Y qué iba a pasar con ellos? En el texto 4:13 dice la palabra: tampoco queremos, hermanos cristianos, que ignoréis acerca de los que duermen. La palabra es mueren. No queremos que ignoren lo que va a pasar con los que han de morir, dice otra versión, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Usted, cristiano, y yo tenemos en Dios esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos esperanza de que la muerte es una puerta hacia la eternidad. La muerte es un paso para estar por siempre con el Señor, que le entregamos nuestra vida. La muerte es un paso para estar por siempre con nuestro Dios. Nos entristece el hecho de que ya no veremos a algún ser querido aquí en la tierra, pero nos da la esperanza que lo veremos cuando partamos también de esta tierra nosotros. Texto 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Texto 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, y aquí se incluye Pablo, nosotros, el hombre de Dios, que nosotros que vivimos, dice otra versión, nosotros afirmamos, los que estamos vivos, que lo vamos a esperar hasta que Él regrese. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo era un hombre que esperaba ansiosamente la venida de Cristo, y estuvo siempre involucrado en las cosas de su Señor porque Él lo esperaba. Dios nos pregunta a nosotros: ¿usted espera a Cristo en su vida? Porque esa respuesta va acompañada de una vida consagrada a Dios. Esa respuesta va acompañada de una vida buscando a Dios. Dice el texto que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Texto 16.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? Así como Jesús ascendió en las nubes, así también Él regresará. Y estaremos en ese momento sin precedentes para recibir al Señor. Y ahí estaremos, dice el pasaje, siempre con el Señor. Texto 16, y esta es la parte del pastor para con la iglesia esta tarde. Por lo tanto, dice esta traducción, ¿qué tenemos que hacer? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que Jesús regresará. Y yo le digo a usted como iglesia, es momento de afianzarnos en las cosas del Señor. No es tiempo para desanimarnos, no es tiempo para pensar tanto en las cosas terrenales, porque nada nos vamos a llevar. No nos vayamos al extremo. Hay que trabajar, hay que hacer las cosas que nos tocan hacer aquí en la tierra, pero primero son las cosas de Dios. Primero Dios, porque estamos de paso. Y la palabra dice, alentaos los unos a los otros. Y yo los animo a ustedes, cristianos, a mantenerse en su fe, a perseverar. Yo sé que hay momentos de desánimo, de cansancio, de indiferencia, pero delante de Dios le animo a que espere a su Señor, así como le entregó su vida en Cristo Jesús. El apóstol Pablo no lo busca, pero en 2 Corintios 4:17 dijo lo siguiente: porque esta ley de tribulación momentánea, el tiempo aquí en la tierra, las aflicciones son momentáneas. Jesús habló acerca de las señales que van a suceder antes de su regreso. Y vamos a ir a Lucas capítulo 21, versículo 25. Estamos presenciando con nuestros propios ojos eventos apocalípticos. Y podemos entender que el regreso de Jesús está más cerca, está a las puertas. Estamos viviendo un momento sin precedentes, donde hay mucho avance tecnológico y donde todas las cosas se están acomodando para que una figura, un ser como el anticristo haga su aparición. Jesús habló antes de que Él partiera. Habló de cosas que iban a suceder antes de su regreso. ¿Ya tiene Lucas 21:25? Entonces Jesús dice a sus discípulos: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y ponga atención la siguiente palabra: y en la tierra habrá que angustia de las gentes. Estarán como confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Hoy como nunca podemos ver eventos, fenómenos naturales. Por un lado, escasez de agua, terremotos por otro, tsunamis en el mar. Y estos son señales de que algo está sucediendo. Estos fenómenos nos están hablando de que algo está pasando, algo está por suceder, y la gente está confundida. Y tristemente hasta los hijos de Dios están confundidos. Algunos dicen: ¿será tan importante ir a la iglesia? Y se alejan de las cosas de Dios. Están confundidos. No logran entender si es seguro lo que están haciendo. Jesús dice que en la tierra habría angustia. La gente estaría confundida. Y hoy como nunca los cristianos están confundidos. No saben qué hacer con su vida, si se consagran a las cosas de Dios o siguen su afán por alcanzar las cosas terrenales. Muchos cristianos confundidos viven una vida tibia, indiferente, fluctuante, sin compromiso. ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto culto? ¿Cuál es la razón? Está la gente que no tiene un trabajo y se justifica. Están confundidos. Han dejado de darle prioridad a las cosas importantes. Están confundidos.
Dice otra versión: pasarán cosas fuera de lo común con el sol, la luna y las estrellas, que servirán como señales. En la tierra la gente estará confundida, dice esta versión, y afligida. Versículo 26. Miren las consecuencias de esta confusión. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Hubo miedo en el COVID? ¿Tiempo de COVID? Claro, hasta ustedes tenían miedo. No querían morirse, no querían contagiarse. Y entonces, ¿dónde está la fe? Confundidos, desfalleciendo, dice el texto, y habrá temor en los hombres. Esto que estamos viviendo como sociedad del siglo XXI, hermanos, no es algo fortuito. Son acontecimientos que Dios permite con un propósito, y es hablarnos a nosotros, la iglesia, de que todo tiene una razón de ser, y si pasa es porque Dios lo permitió, su soberanía. Él es soberano, nada escapa a la voluntad del Señor. Y la gente confundida ha sido presa del miedo. Otra vez nos siguen hablando en las noticias de que vienen más contagios, y está el miedo y la zozobra. Versículo 26 sigue diciendo: porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 27. Entonces, cuando esto suceda, verá al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Bendito sea el Señor. Aleluya. Cuando todo esto se está generando aquí en la tierra, esa confusión, esa búsqueda de la solución de los problemas ahora de la salud, la gente corre de un lado para otro, buscando seguridad, comodidad. Cuando todo esto está sucediendo, dice Jesús, entonces vendrá el Hijo del Hombre. Él regresará. Ahora, ¿qué tiene que hacer la iglesia frente a lo que está pasando? ¿Cuántos son cristianos? Muy poquitos. ¿Cuántos son cristianos? Escuche lo que dice el texto 28. Cuando estas cosas, ponga atención ahí, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué tenemos que hacer? Erguíos y levantar vuestra cabeza. La palabra erguío significa enderezarse, estar firme en las cosas que usted ha creído. No es para que siga las masas, no es para que siga la gente, es para que se mantenga firme en las cosas del Señor. No para que se vaya de la iglesia, no para que sea intermitente su vida cristiana, sino para que esté más firme en las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted vea esto en las noticias, el incremento de la corrupción, de la maldad, la escasez de agua en Nuevo León, es lo que manejo en las noticias, el problema en Ucrania, ¿qué tiene que hacer? ¿Quedarse en casa? ¿Relajarse? ¿Irse al mundo a trabajar? ¿Qué tiene que hacer? Dígalo fuerte. Firmes en las cosas del Señor. Erguíos y levantad vuestra cabeza. Cuando esto comienza a suceder, usted tiene que enderezarse. Usted tiene que estar más firme en las cosas de Dios. No es para alejarse. Esta revelación es profunda, hermanos. Y termina el texto diciendo, fíjense lo que dice el texto 28. ¿Por qué? Porque vuestra redención, ¿qué? Está cerca. Jesús está cerca, iglesia. Cristo está cerca. Él regresará. Y tenemos que ¿qué? Esperarlo. ¿Cuántos lo esperan? El último libro de la Biblia, Apocalipsis, cierra con estas palabras. Apocalipsis 22, versículo 20. Juan, cuando recibe la revelación, el último capítulo deja una promesa a Jesús para su regreso. Y es que Él volvería por sus hijos. Él volvería por sus redimidos. Dice el texto,
de Apocalipsis 22:20. El que da testimonio, es decir, Jesús, el que da testimonio de estas cosas, dice lo siguiente. ¿Qué dice? Ciertamente vengo en breve. Amén. Esa palabra, ciertamente, en su texto griego dice contundentemente, enfatizando que no quepa la menor duda. Jesús regresará. Jesús regresará. Es por eso que la iglesia tiene que esperar el regreso de su Señor. Cada vez que nos reunimos, los cultos de los martes y los domingos tienen un propósito, además de exaltar el nombre de Dios y de escuchar el mensaje de su palabra, y es preparar a la iglesia para el encuentro con su Dios. Por eso estamos aquí, nos congregamos, y ahora el texto dice, vengo, ¿qué, hermanos? En breve. Esa palabra, vengo en breve, en griego significa, vengo de manera sorpresiva. ¿Sabe cuál es el problema del tibio cristiano y del fluctuante? Que no sabe que Cristo va a regresar. Y cuando Él regrese, no lo va a encontrar haciendo lo que debe estar haciendo. Ese es el problema del tibio, que no sabe que llegará Jesús cuando menos te lo esperas. Hace un tiempo leía una historia de un joven que estaba a punto de entrar a la universidad. Se hacen exámenes de admisión, ¿cierto? Pero ahora en pandemia habían fechas abiertas o estaban sin confirmarse. Se le pedía a este joven que se preparara para su examen porque en cualquier momento lo iba a aplicar. Y este joven con sus compañeros tenían la misma indicación. ¿Pero qué creen? No todos los estudiantes se prepararon para el examen. Pero cuando llegó el día, los agarró de sorpresa. Y el que estudió, ¿qué pasó? ¿Y los que no? Así va a pasar con los tipos. Se van a quedar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 10. Ante este evento de la segunda venida de Cristo, o de que Él regrese, mucha gente se burla. Y no ahorita, sino desde tiempos del primer siglo. Ante todo esto, muchos se burlarán y muchos no creerán, de que Cristo regresará. Segunda de Pedro, capítulo 3, ¿ya lo tienen? Versículo 1 al 10. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días, en los tiempos que se avecinan, vendrán, ¿qué, hermanos? Burladores, andando según sus propias concupiscencias. Estos burladores van a hacer lo siguiente, dice el texto, sabiendo primero esto, texto 3, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias o sus propias maldades, y diciendo, ¿qué? Así mucha gente, no que viene Cristo, ¿cuándo va a venir? Tanto predican que va a venir y que va a venir, ¿y dónde está? ¿Y qué hacen frente a eso? Se burlan, se mofan, se burlan de las cosas de que Cristo vendrá por nosotros. ¿Dónde está su advenimiento? ¿Dónde está que va a regresar? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y esto que estamos leyendo lo vivió el apóstol Pedro y todos los discípulos de Jesús en su momento. ¿Dónde están?
No que va a regresar. Ya murió mucha gente y seguimos igual. Y Él no regresa. Así hay mucha gente hoy que se burla de este tema. Tanto predican de eso y no va a suceder. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció negando en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Más, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como ¿qué? Y 1000 años como un día. Es decir, en la eternidad de Dios, según la tierra, se dice que tiene calculadamente 6000 años de vida. Por ahí dicen los estudiosos. Bueno, si para Dios un año o 1000 años es un día, ¿cuántos llevamos? Muy corto. Porque Dios mide el tiempo de manera diferente a la nuestra. Porque para el Señor un día es como 1000 años y años como un día. Y dice el texto 9: el Señor que no retrata su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que paciente para quienes, para usted, para que se afirmen. Dios sigue teniendo paciencia con los inestables, para que se afiancen. Por eso aún no ha venido, dice el apóstol Pedro. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, cuando Cristo regrese, vendrá como ladrón en la noche. ¿Y cómo llegan ellos? ¿Avisan? No. Cuando menos te lo esperas, cuando menos te imaginas, así será la venida del Señor. Llegará como un ladrón que no avisa, pero va a llegar de manera sorpresiva. Y entonces habrán cosas muy fuertes. Y dice el texto, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Texto 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros, cristianos, andar en santa y piadosa manera de vivir? Qué palabra, ¿verdad? Mientras esperamos que esto suceda, dice la palabra, debemos de andar no relajados, sino andar santa y piadosamente en nuestra manera de vivir, esperando y apresurados por la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, y estamos usted y yo, o los que esperamos a Cristo, pero nosotros, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Procurar andar con diligencia, ser hallados por Él como sin mancha e irreprensible en paz. Mientras esperamos que estas cosas sucedan, hermanos, no es para relajarnos, es para consagrarnos, es para estar cerca de Dios. El mundo puede vivir su inercia, pero la iglesia tiene que estar preparándose para vivir o esperar el encuentro con Cristo sin mancha y de una manera irreprensible. Pero muchos cristianos viven sus vidas como que Jesús no va a regresar y no van a volver. Y están así de esta manera. Hay un pasaje en la Biblia que nos habla a nosotros de tener mucho cuidado con nuestra vida y de esperar temerosamente al Señor. Mateo capítulo 24. Versículo 31.
nos habla el Evangelio de Mateo acerca de un momento de los últimos tiempos. Dice Mateo 24:37, ¿ya lo tiene? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Hasta la gente hoy, hermanos, viviendo una mente con un pensamiento de poder satisfacer todos los placeres terrenales. Lamentablemente, mucha iglesia de Cristo, muchos cristianos están con este pensamiento. Y no se dan cuenta que ese incremento o crecimiento de pensamiento del placer es una señal de que Cristo viene pronto. Y ahí están ellos inmersos en esa vida, de aquí y de ahora. No les interesa un caminar consagrado al Señor. Muchas iglesias están vacías en el tiempo presente. Y esto nos habla que no le interesa al cristiano las cosas de Dios. Se ha vuelto una carga el cristianismo. El texto 39 dice algo triste y no entendieron. Les hablamos de estas cosas y salen de la puerta y el mensaje lo ponen en la bolsa del pantalón o del saco y ahí lo dejan. Esa palabra es para el pastor. Algunos dicen que se consagre él, que busque él de Dios. No, hermano, yo me consagro y yo busco de Dios, porque yo me preparo para el encuentro con el Señor y yo le espero. Y es el deber de todo cristiano esperar a ese Cristo que nos salvó y que nos perdonó. Amén. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Es decir, la palabra se predicará, estará Dios hablando, pero lamentablemente muchos no escucharán, no entenderán y se perderán. Yo le dije cuando iniciamos la predicación, esta predicación quedó registrada, pues está registrada en la historia, para que usted no tenga excusa y diga, a mí no se me alertó, no se me advirtió de que Jesús regresará. Ya está advertido. Y como a veces decimos, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Delante de Dios, usted entregará cuentas. Primera de Pedro 4:7. Vamos concluyendo. Primera de Pedro 4:7. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer algunos pasajes que nos hablan de prepararnos para la segunda venida de Jesús. ¿Y qué consejo Dios nos da a nosotros? Mas el fin de todas las cosas que se acercan. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Sed pues sobrios y velad en oración. La palabra contraria a sobrio es embriaguez. Y cuando alguien está embriagado, no está en sus 5 sentidos. No logra identificar las cosas. Tenemos que estar muy concentrados y muy centrados que lo que estamos viviendo, hermanos, tiene una razón de ser. Y tenemos que estar muy sobrios en las cosas de Dios. Y tenemos que estar velando en oración. Y tenemos nosotros que buscar al Señor hasta el final de nuestros días. Una cita más. Hebreos capítulo 10, versículo 35 en adelante. Hebreos 10, 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene que grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Todo se puede relajar, menos los cristianos. Tenemos que estar esperando al Señor. 38.
mas el justo vivirá por fe. Y si no retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, los cristianos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe. ¿Qué tenemos? Fe. ¿Para qué? Nosotros los cristianos esperamos, así como Pablo, la venida de Jesús. Y lo esperamos fervientemente. ¿Sabe que no es coincidencia? Los últimos martes que estamos estudiando el libro de Zacarías, hemos estado tocando el tema del anticristo, porque está ahí la profecía de Zacarías. Y esa palabra está sirviendo para prepararnos a nosotros acerca de este ser, de esta figura que habla la Biblia, que aparecerá en el momento en el cual todas las cosas se acomoden para su venida. Cierro con esto, hermanos. Hoy como nunca hay un avance muy alto de la tecnología y de la medicina. Y el mundo entero está en espera de que un ser le traiga solución al problema político, social y económico del mundo. Los países del mundo están alineados para encontrar una paz mundial. El tema de Ucrania los tiene desconcertados. Más de 100 días, creo ya, y la guerra sigue. Y nadie puede detener ese asunto. Y esperan que alguien les traiga una solución. Y no les importa de dónde venga ni quién sea. La Biblia nos habla de un ser llamado Anticristo que aparecerá. Como iglesia tenemos que estar preparados y estar cerca de nuestro Señor. Él viene por